Queridos hermanos, en esta misa del miércoles de la sexta semana de Pascua, donde nos preparamos para terminar el tiempo pascual con la celebración de la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Las palabras de la despedida de Jesús en la última cena hacen en este capítulo 16, que estamos leyendo estos días, referencia a este espíritu de la verdad que nos introducirá en la verdad y nos irá anunciando las cosas para que las entendamos. No siempre entendemos todo en la vida y no siempre por mejores estrategias que tenemos las cosas salen como las deseamos o como las pensamos. Tenemos en los Hechos de los Apóstoles el día de hoy la narración del famoso discurso de San Pablo en el Areópago, en Atenas, donde había una especie de iglesia al aire libre, de panteón, donde estaban todos los dioses griegos y donde estaban los dioses romanos y de otras civilizaciones conocidas en ese momento. Y por si faltase alguno, había un altar, un monumento al añoso Zeus, al dios desconocido. Y entonces Pablo aprovecha un recurso pedagógico. Él conocía, era de habla helena, de habla griega, aunque era judío y fariseo, conocía de la literatura también griega y aprovecha, hablaba en griego bien, se notan las cartas como escribe, y hace un discurso desde el punto de vista humano más que aceptable, porque parte pedagógicamente de ese Dios desconocido que él viene a anunciar. Y luego, en un momento determinado, como es lógico, después de haber citado inclusive algún poeta de ellos que era conocido, que todos somos de la raza de Dios, tiene que anunciar lo que iba a anunciar, porque Pablo no iba allí a hacer un mitin, ni era un maestro de filosofía que iba a buscar alumnos, sino que iba a anunciar a Jesucristo. Y entonces tiene que anunciar lo básico de Jesucristo, que es lo que nosotros técnicamente en el catecismo hoy llamamos el querigma, el resumen, la superconcentración del credo. Cristo se encarnó, murió por nosotros, resucitó y nos envió el Espíritu. Esto es lo básico de la fe. Cristo murió y resucitó. Y cuando, a pesar de la estrategia de Pablo, no le sale bien, porque se van todos, inclusive algunos burlándose, porque se topa con un concepto cultural que era difícil, no era permeable para los que lo estaban escuchando, que era el tema de la resurrección. Para el griego, la resurrección no era algo imposible para los dioses, pero era algo que era un camino a nada. Era un concepto técnicamente llamado hibristés, híbrido, que no producía ningún otro contenido. Y entonces, en la mitología griega, por ejemplo, Escolapio se atrevió a resucitar un muerto y tuvo los castigos de los dioses principales del Olimpo. Por eso el tema de la resurrección estaba prohibido para la cultura helena. Y sin embargo, Pablo tiene que anunciar la verdad, y muchos se le van, salvo Dionisio, la Areopagita, que tuvo después textos en el siglo IV, siglo V, que fueron atribuidos a este personaje, aunque eran de otros, Dámaris y algunas mujeres que lo siguen y poca cosa más. Pero él anunció la verdad, no importa cuántos lo siguieron, anunció la verdad. Y esta es la verdad de la fe. Cristo murió y resucitó, y por eso nuestra fe no es vana, como dice San Pablo. Si Cristo resucitó, resucitamos todos. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vacía es nuestra esperanza. Nosotros confiamos y celebramos en la Pascua la resurrección de Jesús. Hoy, como decía al inicio de la misa, despedimos a una amiga y una feligresa de nuestra comunidad que acompañó diversos momentos de nuestra historia parroquial, Rita Lina, ¿no? Yo me acuerdo cuando vine a la parroquia, porque claro, por Facebook decía Lina y después por acá Rita Lina, como quiera, Lina, Rita, Rita Lina, me decía siempre un poco así embromando. El camino de la fe. Hemos ido en nuestra vida de fe perdiendo compañeros en la vida, familiares, amigos, compañeros de parroquia,
compañeros de trabajo, es la vida. La muerte tiene parte de la vida, pero cuando nosotros tenemos fe, la muerte es parte de la vida, no es el término de la vida. Porque todo, aunque nos pueda parecer en algún aspecto como los que escuchaban a San Pablo y el concepto de resurrección nos sueñe extraño, desde la encarnación está unido a nuestra vida. Esta vida frágil y limitada, ¿no? Si uno toma absolutamente a Rita, 57 años, joven. Hoy yo como sacerdote estoy acostumbrado a ver hermanos, hermanas de 80, 80 y pico, religiosas, sacerdotes de 80, 80 y pico, que digo, apurándolo están mejor que yo, porque a mí que me duele la espalda, que me duele esto. Entonces una persona de 57 años joven, ¿no es cierto? Pero también que la vida golpea con distintas afecciones, o con la presión, o con algún tema nervioso. Somos frágiles, hermanos, pero siempre tenemos la promesa de Jesús de que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar en el último día. ¿Por qué? Porque estamos incorporados por el bautismo a Cristo y por eso en el credo inclusive decimos: creo en la resurrección de la carne. La totalidad de nuestra persona está llamada a la vida. Por eso, como dice el primer prefacio de los difuntos, vita homini mutatur, non tolitur. La vida del hombre se transforma, no se quita. Y es cierto, también lo dice el prefacio, que al deshacerse la morada terrenal, uno extraña, y encima estas circunstancias que son casi, les diría yo, hasta un poquito inhumanas, ¿no es cierto? El COVID, que la gente cuando está consciente inclusive tiene que estar aislada, que no se puede hacer una despedida. Es cierto que hoy no se valora tanto como antes hacer el duelo a partir del velorio, velando a la persona. Hoy se quiere simplificar todo eso, se crema, porque bueno, sobre todo si ha tenido una enfermedad larga o lo que fuere. Pero digo, eso es parte también de nuestra identidad, aceptar la partida de un ser querido, elaborar el duelo y también vivirlo desde la fe. La muerte, cuando nosotros tenemos fe, no es un hasta nunca, sino es un hasta siempre, porque cada vez que nos acercamos a Dios, a su comunión, acercamos el trecho de distancia que nos separa de nuestros seres queridos difuntos. Es cierto que perdemos el contacto físico, que recuperaremos cuando estemos todos juntos en la familia del Padre, en la casa del Padre. Por eso, desde la liturgia, desde la celebración de la Pascua, desde este día miércoles, que la tradición y especialmente este año lo dedicamos a San José. San José es el patrono de la buena muerte porque murió en los brazos de Jesús y de María, nos enseña la tradición. Entonces la encomendamos también a Rita al cuidado de Jesús y de María. Le pedimos que esté en el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, y que el Señor también nos motive con la esperanza de la resurrección a todos los que la conocimos y en distinto grado formamos parte de la vida y formamos parte de esta historia que compartimos como comunidad parroquial. Encomendamos también al Señor todas nuestras necesidades, todas nuestras intenciones y le pedimos al Señor especialmente por los enfermos, y para que el Señor mitigue las consecuencias de esta pandemia que especialmente golpea a algunos, pero que a ninguna parte de la sociedad puede tener indiferente. Y recemos, lógicamente, los unos por los otros. Que así sea.